Ayuntamiento de Valdepeñas va a recurrir a deuda por primera vez en 10 años y será una decisión que se adopte en el pleno extraordinario que se ha convocado para la semana que viene, en el que se abordarán los presupuestos generales del municipio para 2021. Serán 1.300.000 euros para mitigar la caída de ingresos de recaudación registrada durante el año 2020 a causa de la pandemia. En el aire queda, lo acaba de decir, lo acaba de declarar a Televaldepeñas el alcalde Jesús Martín, el cobro de tasas a la hostelería, tanto basuras como terrazas. Alcalde, pocas veces como en el día de hoy, en los 18 años que llevas como alcalde de Valdepeñas, está la ciudad, la población en una situación más crítica. Hoy hemos conocido datos ciertamente poco alentadores, ante los cuales pues te pido una reflexión y un mensaje a la población. Bueno, lo primero, yo no estoy aquí para llorar, estoy para intentar buscar soluciones, pero le agradezco la introducción que hace a su pregunta, porque ciertamente yo, que nada más llegar fácil, ya han pasado muchos años, no lo tuve, por aquella situación económica. Después han pasado cosas trágicas en la ciudad que han hecho que un alcalde, en este caso yo, el que hubiera estado o la que hubiera estado, pues han sido días duros de tormentas, de asesinatos, pero es verdad que una situación tan dramática, con tanta incertidumbre, con tanta impotencia, con tan pocos recursos, porque desde la modificación de la ley de bases de régimen local, los alcaldes nos hemos quedado poco menos que en vereles, que es gestionar pero no administrar, pues genera una impotencia tremenda. Si a eso le añade que, como es mi caso, soy hijo de un tendero, que tuvo que montar una tienda porque lo pisó una mula y no pudo seguir con las labores agrícolas, que es de donde veníamos, y que Valdepeñas vive de la comarca y que por lo tanto el pequeño comercio, pues en una situación como la que vivimos, se le deja abrir. ¿Para qué? En plena época de rebajas, cuando nuestros clientes potenciales ni pueden salir de sus localidades ni pueden llegar a la nuestra, cuando la hostelería, yo creo que en un 50% está finiquitada, toda aquella que no sea una economía, y aún así ya veremos dentro de la restauración, no sea una economía doméstica, entendiendo como tal que el bar lo atiende usted, su mujer y el chico que echa una mano, pues todo el que tenga que pagar un alquiler, al margen de las ayudas que vayan a recibir cuando las reciban, al margen del decreto que ayer mismo creo que salió del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, para apoyo a la hostelería y el pequeño comercio, pero claro, es que cuando hay que comer es hoy, no cuando venga la ayuda dentro de 3 meses. Así es que todo esto te genera una angustia y una impotencia. Yo no hago nada más que estar pendiente de los WhatsApp y de los teléfonos, mi teléfono lo tiene todo el mundo, y menos mal que hay de todo, pero la inmensa mayoría lo único que quieren es que alguien les escuche, sabiendo que el que les escucha no les puede dar la ayuda que necesitan, ¿no? Por lo tanto, sí, esta es una situación muy dramática. Y luego, con los datos que tenemos, que ya los aventurábamos malos, pero esto es Murphy, todo puede ir a peor, pues lógicamente mucho me temo, y aunque me perdone don Enrique el cura, que eche mano de Dios a pesar de mi agnosticismo, espero espero equivocarme. Le pido a Dios que me equivoque, ¿no? Pero me temo que esto no van a ser 10 días. 2 datos para una mínima esperanza. El Hospital de Valdepeñas es el que menos enfermos COVID tiene de la provincia. Sí, bueno, este ratio hay que mirarlo también en comparación empírica. Es decir, nosotros, el Hospital de Valdepeñas atiende a una población de número redondo de 70.000 ciudadanos. Y efectivamente, si dividimos los 70.000 ciudadanos sobre los ingresos que hay, nosotros desde el mes de noviembre nunca hemos bajado de 5 y nunca hemos subido de 14. Ahora, mientras estamos hablando hoy, tenemos 9 en el hospital, pero también es verdad que a lo largo de este tiempo 2 puntuales tuvieron que ir a UCI a Ciudad Real, de los cuales uno todavía está en UCI, otro afortunadamente ya está en su domicilio, y efectivamente la carga hospitalaria en Valdepeñas hoy no es alarmante. Pero también le voy a dar un dato, aunque esto es hablar por no estar callado, ¿no? Cuando nosotros hicimos la cabalgata estática de Reyes, esa semana habíamos bajado de 135 a 84, lo que me dio a mí
la visión, y así la confesé públicamente, de que muy posiblemente saliéramos de la fase 3. Y 3 días después hemos entrado en la fase 3 y el confinamiento. Por lo tanto, las cifras son las que son al día de hoy, y la noticia que hoy me está haciendo usted, pues mañana no le va a valer porque no sabemos por dónde va a salir esto. El segundo dato positivo es la decisión del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha de permitir abrir a la hostelería de carretera, a la hostelería de autovía, para dar servicio a un sector tan esencial como es el logístico. Bueno, yo creo que esa iba de lógica, quiero decir, esto es como cuando oímos al señor epidemiólogo que nos da las noticias que se meten con él porque ha dicho que nos hemos pasado Navidad. Pues coño, si es que es verdad. A ver, para eso no lo tiene que decir una eminencia, es que eso usted y yo en nuestra casa, que da igual que el gobierno nos haya dicho que hasta 6, que mucha gente ni se habrá juntado. Yo, por ejemplo, la he pasado sola, la primera vez en mi vida, además por la situación personal que me concurre en estos momentos, ¿no? Pero que, en fin, no sé lo que han hecho mis sobrinas, por no hablar de sus hijas, me explico, pero desde luego solas no han estado. Entonces, claro, cuando no se aplica la lógica a la ilógico de las situaciones, pues viene el mundo del absurdo. Por lo tanto, que se le permita a los bares de carreteras, cuando somos una ciudad que sirve y abastece, en este caso en el mundo del vino, pues claro, el camionero tendrá que comer y tendrá que tener un café caliente, que es el que nos está trayendo nuestros suministros, ¿no? Y en ese sentido, lógicamente, a mí no tengo que aplaudir eso, lo aplaudo pero no tengo que aplaudirlo. Lo que habría que hacer sería reprobarlo si no se permitiera, porque yo me acuerdo en el mes de marzo y abril y toda aquella locura, que 2 de los bares que se sitúan en el término municipal de Valdepeñas acudieron a la alcaldía porque no los dejaban abrir. Tuvimos que hacer una labor, como sabe, de habilitación con la subdelegación del gobierno. Entonces, bueno, a las situaciones extraordinarias hay que crear extraordinarias excepciones y esa es lógica. El personal y los usuarios de las residencias sociosanitarias de Valdepeñas ya han recibido la primera dosis de la vacuna y se calcula que hacia el 25-26 reciban la segunda dosis. Pero el ritmo es el posible, o es el deseable, o es el óptimo para que haya... Todo tendría que ir más deprisa, pero todo depende del abastecimiento. No hay que olvidar que hace 14 días que llegaron a este país, dentro de la política europea, las dosis que le correspondían. En los 7 días primeros en Valdepeñas se vacunaron con la primera toma a todos los usuarios de las residencias, a todos. 3 o 4 días después se le ha administrado a todos los profesionales que trabajan en esas residencias y ahora dentro de 15 días pues recibirán su segunda dosis. En ese protocolo me parece que la segunda fase de esta parte tiene que ir a los profesionales de la sanidad, ¿no? Los que trabajan en el hospital. Esto va deprisa o despacio, para mí va despacio, pero claro, si no tenemos mayor capacidad de producir inyecciones ni de ponerlas, pues da igual la velocidad que vaya, ¿no? En todo caso hay que hacerle un llamamiento a los familiares que tienen familiares en residencias, que no piensan que con la primera dosis de la vacuna pueden ir a verlos, que ahora mismo en esta fase que estamos no pueden salir de la residencia. Segundo, que cuando dentro de la semana que viene le pondrán a los usuarios la segunda toma, puesta la segunda toma, hay que esperar entre 1 y 3 días para ser totalmente inmune, con lo cual dentro de 7 días, cuando le pongan la segunda toma a los usuarios tampoco se podrán ver, habrá que esperar otros 7 días, ¿no? Y luego no hay que olvidar que nosotros estamos hablando, claro, yo hablo de mi libro, que es Valdepeñas, pero las dosis que han llegado a este hospital hay que repartirlas entre las residencias de las poblaciones a las que este hospital atiende, ¿no? Y esa fase se hizo en un primer momento, luego con motivo de la nieve que no se pudieron mover, empezaron en Valdepeñas y ahora están haciéndolo en la comarca que nos afecta, ¿no? Entonces, dentro de las dosis, creo que la gerencia de Valdepeñas está siendo diligente, porque ha consumido las dosis que llegaron. Ahora, que tengamos capacidad, Europa ha homologado una nueva,
Ahora veremos cuando lleguen ese segundo periodo. Y según he visto a través de ustedes, de los medios de comunicación nacional, en las últimas 48 horas creo que se ha vacunado en toda España más que en los 14 días anteriores. Bueno, pero efectivamente esto va despacio, es decir, hasta que me llegue la vacuna a mí o a usted va a faltar un rato. Hay gobiernos autonómicos que ya están directamente solicitando el confinamiento doméstico, el quédate en casa. ¿Tenemos que resignarnos a que el futuro a corto plazo es regresar a marzo y abril? Hombre, me lo pregunta usted en un momento de pesimismo en el que la respuesta sería sí. ¿Qué es mejor? ¿Pararse un mes y sea lo que Dios quiera? Y bajar la curva y durante ese mes ganarle tiempo con las vacunas para de alguna manera salvaguardar los trastos, como decimos en el pueblo, o seguir en esta situación en la que estamos, que somos como el perro del hortelano, ni comemos ni dejamos, porque es lo que le digo, la fase 3 extraordinaria, en la que están todas las localidades de la provincia de Ciudad Real, ha dejado al pequeño comercio abrir. Bueno, ¿para qué le sirve al pequeño comercio abrir? Menos es nada, ¿no? Pero ¿de qué le sirve abrir cuando no tiene clientes? Porque los clientes le vienen de la comarca y de la comarca no pueden salir, ¿no? Pues yo creo que a eso hay que darle una vuelta, sí. Creo que hay que darle una vuelta y lo que tendremos que hacer será ayudarnos entre todos nosotros y todos los recursos económicos que nos vienen de Europa, más los que somos capaces de generar por nosotros mismos, pues lógicamente generar una línea de ayudas a fondo perdido a todo el sector primario, que es en el caso de Valdepeñas, ¿no?, el que realmente está tocado cuando no herido. En próximos días se celebrará un pleno extraordinario en el que se debatirán y se aprobarán los presupuestos municipales de 2021. Eso quiere decir que ya están hechos. ¿Qué presencia va a tener la pandemia en esas cuentas? Pues desde un ayuntamiento fundamental en el capítulo 1 y 2. Es decir, ¿qué presencia tiene? Pues mire, es la primera vez en los últimos 2 lustros, 10 años, en el que siendo yo alcalde se va a ir al banco a por dinero. Nosotros, con la caída de ingresos que hemos tenido, primero porque asimismo el pago de terrazas, de basura, aquellos que no pudieron abrir, no hemos ingresado tasas de la escuela de música, no hemos ingresado tasas del deporte, no hemos ingresado tasas del auditorium, no hemos ingresado tasas de la guardería, no hemos ingresado tasas de la Universidad Popular, es decir, todo eso que han supuesto 2,5 millones de euros, que es el dinero que se destinaba para inversiones, pues con los ingresos naturales que tiene este ayuntamiento, en estos presupuestos que se van a aprobar, solamente tiene dinero para pagar el capítulo 1, 2 y 4, es decir, para pagar a los funcionarios, que por cierto el capítulo ha crecido, no solo por el aumento salarial pactado en los presupuestos generales del Estado, sino porque durante la pandemia hubo que hacer muchas contrataciones extraordinarias y, lógicamente, yo he dibujado en los presupuestos una partida para incrementar personal, si hay que volver a limpiar calles, etcétera, etcétera, ¿no? El capítulo 2, que sería pagar la luz y las actividades, y el capítulo 4, que es lo que damos de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales, que en el caso de una de ellas con la que hemos llegado a un acuerdo ha subido más del doble. No le digo ahora la cifra porque no quiero dar un dato que me falle la memoria, pero como los vamos a presentar luego y se los haremos llegar, lo ven. Entonces, con nuestros recursos ordinarios de lo que ingresamos tenemos para eso, que es para mantener la casa. Pero si queremos comprar la televisión, si queremos pintar, y si queremos hacer frente lo digo por un lenguaje doméstico, pues ese dinero hay que ir al banco. Nosotros podemos ir al banco, no hay ningún problema, ¿no? Habrá otros ayuntamientos que no podrán y no sé cómo van a salir de esta, ¿no? Y no están muy lejos algunos de nosotros, ¿no? Pero bueno, a mí esa parte no me preocupa. ¿Pero en qué afecta? Pues fíjese que en los últimos 10 años, con la caída que hubo de la construcción, etcétera, etcétera, este ayuntamiento ha sido capaz de gestionarse sin tener que ir al banco. Es más, lleva 10 años amortizando deuda, ¿no?
de la que encontró, que era también justa, se pidió para otros temas, igual que la que voy a pedir yo, pues lo pagará el que venga, que en el fondo seremos todos, ¿no? Pero ya ahí tiene usted ya el viraje de que con nuestros recursos ordinarios en este presupuesto por la pandemia no podríamos atender a nuestros compromisos de inversión con el ERUSI. Pues ya sabemos de qué estamos hablando. Lógicamente en el capítulo 2 no hemos reflejado presupuestos para las fiestas de septiembre, porque no estamos ahora para eso. Hemos bajado las partidas de actividades hasta donde se puede hacer en un 75%, es decir, nos hemos tenido que apretar el cinturón al 100%, y no descarto que en el devenir del año, a ver cómo viene, haya que hacer otras medidas, ¿no? Luego, nosotros hemos generado, o aquí se ha generado una polémica un poco vacua, aunque vi y creo que fue bastante entendible y legible cuando trajo el tema de las tasas, ¿no? Quiero decir, tener una tasa vigente no es cobrarla, es tener la capacidad de gestionarla, nada más. Y de ahí yo entiendo a la oposición, o no la entiendo en estos momentos, ¿no? De que se trata de hacer ruido y bronca y no sé qué, y si supone 50.000 euros, como, oiga, 50.000 euros no se ganan todos los días, ¿no? Y con 50.000 euros se pagan muchas nóminas y horas extraordinarias, entonces no hay que ningunear, ¿no? Pero en todo caso, lo que le digo, hemos dibujado unos presupuestos muy de ficción. Mire, los he hecho yo y se lo estoy diciendo, porque van a estar supeditados a la realidad. Y la realidad es, ¿vamos a poder cobrar terrazas? Pues si no se pueden poner, obviamente, no. Y si se ponen, habrá que ayudarles. ¿Vamos a cobrar las basuras? Pues obviamente no. La tendríamos que cobrar a ver cómo va el año, ¿no? Ahora, tener la capacidad jurídica de hacer. Entonces, como todo está al albur de lo que el bicho este nos haga, pues siempre sabe que llevo muchos años aquí, no quiero extenderme, y le digo siempre, cuando presento los presupuestos, porque es verdad, ¿no?, que era una carta a los Reyes Magos, ¿no? Bueno, pues nunca va a ser más verdad que este año. Esto es una carta a los Reyes Magos, en la que hemos dibujado unos hipotéticos ingresos, siendo muy conservadores y teniendo en cuenta las referencias del año que hemos dejado atrás, pero que tenemos que hacer frente a unos compromisos. El pueblo tiene que tener luz, tiene que recogerse la basura, tiene que estar limpio, tenemos que acometer nuestro 20% al ERUSI para seguir con inversiones que son muy necesarias, como el paso subterráneo que comunique el casco histórico con San Pedro, como el cambio energético de que ya toca, porque además es un gasto muy suntuario el que le supone a las arcas, que es cambiar todas las calderas de los colegios a gas, es otro proyecto ERUSI, junto con la parte que queda en la administración electrónica, y para eso pues hemos tenido que ir al banco, es decir, dentro del ERUSI también iba la parte del Cerro de las Cabezas, ahora que por fin vamos a cruzar los dedos, parece ser que este año nos lo harán, parque arqueológico, con lo cual el albergue que había diseñado, que venían con fondos ERUSI, pero que el ayuntamiento a ese proyecto le tiene que poner 500.000 euros, medio millón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Perdemos los 6 millones del ERUSI por no poner el medio? Pues para eso ha habido que ir al banco. ¿Qué cantidad es exactamente la que se va a un concertar? millón, estoy hablando de memoria, pero bueno, incluso como tengo el ordenador se lo puedo decir, luego hace ya usted el corte y pega al para quitar este tiempo muerto, pero es un... De todas maneras, también le digo como adelanto a la rueda de prensa que el dinero que hemos dibujado de ir al banco, sí, en el devenir de los presupuestos generales hemos dibujado 1.300.000 euros. También le diré que vamos a amortizar 1.800.000 de la deuda histórica, luego no vamos a ir a por más de lo que amortizamos, ¿no? Vamos a ir a por menos. Pero esa deuda reflejada en los presupuestos está supeditada a lo que nos corresponda a los ayuntamientos de los fondos europeos. Si los fondos europeos nos ingresan, que preveemos que nos van a ingresar unos 2.200.000 euros y nos los ingresan sin carácter finalista, es decir, los meten al presupuesto general, pues lógicamente no iríamos al banco. ¿Por qué se dibuja el banco? Primero porque un presupuesto tiene que nacer sin déficit, los gastos que usted diga que va a tener tienen que estar cubiertos con algún tipo de ingreso, si no, no se pueden aprobar.
pero si en el devenir hubiera un gasto, un ingreso extraordinario de los fondos europeos, pues lógicamente, y no tuvieran un carácter finalista, porque si los fondos europeos me dicen, mire, es que esto es solo para educación, pues lógicamente no podría meterlo en inversiones, ¿no? Bien. Entonces está supeditada la deuda que se dibuja a largo, estará supeditada al ingreso extraordinario que nos llegue de Europa. Bien. Jesús, el año pasado se pudo hacer porque no sabíamos lo que se nos venía, pero este año parece ser que no, ¿no? La Feria del Stock finalmente se aplaza. Sí, bueno, fue un acuerdo de junta directiva de hace unas semanas. Tenemos clarísimo de que la pandemia es la que está marcando la vida de Valdepeñas y la comarca, y no podíamos, sin reunir todas las medidas de seguridad y sin saber, y para poder batir ese récord que batimos el año pasado de más de 7.100 y pico visitas. Entonces teníamos muchísima ilusión porque es el 18 aniversario, es la mayoría de edad de la feria, una feria que se ha estabilizado ya a nivel comarcal, provincial y a nivel nacional, porque viene gente de todos sitios de España, y entonces, bueno, pues hemos decidido de momento pues posponerla, y a ver si en fechas próximas, en fechas, bueno, pues a ver si para mediados de año, hemos contemplado una fecha importante, que sería a lo mejor con la celebración de la feria este año, si se consigue celebrar y la pandemia nos deja, pues sería muy importante, porque a Valdepeñas en feria viene muchísima gente, y a lo mejor pues estando allí en el pabellón ferial, pues quizás podíamos celebrarla para agosto, pero bueno, la pandemia es la que va a marcar el ritmo de la vida asociativa y de la vida comercial de Valdepeñas. Porque precisamente vosotros tomasteis esta decisión justo los días antes de saber que Ciudad Real como provincia ahora mismo está a nivel preocupante de pandemia. Sí, bueno, ya lo teníamos en mente. Lo que no podemos hacer es celebrar una feria con su 18 aniversario, una feria del Stock tan importante, donde se hacen muchísimas ventas, y aunque hubiéramos estado en estado 2, si es que también podíamos haber pasado las miles y miles de personas que pasaron el año pasado. Entonces esa feria yo creo que al comerciante o a la comerciante no le iba a compensar. Entonces ya lo estábamos, pero ahora ya con mayor motivo, que hay que posponerla, y lo tenemos clarísimo, ¿no? Y sobre la mesa, como hay que reconvertirse, ¿estáis en conversaciones con el ayuntamiento? ¿El ayuntamiento ha propuesto cosas? Sí, bueno, yo he tenido varias conversaciones con Julia, la concejal de Desarrollo Empresarial y Comercio. Siempre hay un hilo muy directo, contacto muy directo, y bueno, hablamos y sopesamos de celebrar ferias de estos en cada comercio, y entonces es lo que estamos comentándole a todos los comercios, tanto socios como no socios, y vamos a ver qué piensan de aquí a... Lo que sí es verdad es que lo que pensemos, no es que haya que pensarlo de prisa y corriendo, pues ya te digo que la pandemia es la que está marcando, porque hay que reunir muchas condiciones higiénico-sanitarias, y entonces vamos a ver si en cada comercio, y sobre todo si los comercios quieren participar, que es lo importante. A mí no me parece mala idea, pero bueno, eso ya depende del comercio. Lo que sí es verdad es que no le podemos quitar lo que es el sabor tradicional y bueno que ha tenido la Feria del Stock a nivel en Valdepeñas, y eso no se puede perder, ¿no? Que ya cada comerciante quiera hacer una pequeña Feria del Stock en su comercio, bueno, pues vamos a pulsar cómo está el ambiente en el comercio y a ver qué es lo que nos dicen. Sería una buena manera de un poco paliar los daños que está teniendo el pequeño comercio, ¿no? Las consecuencias que están viviendo. Sí, bueno, estamos en plena campaña ya de rebajas. El año pasado las rebajas hubo unas pérdidas de un 60%, imagínate cómo estamos. Se habla mucho de la hostelería, yo defiendo a la hostelería a muerte, pero el comercio va de la mano de la hostelería. Si el comercio no funciona, si las pequeñas empresas no funcionan, la hostelería también lo tiene muy difícil. O sea, vamos de la mano los tres sectores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que acordamos y qué es lo que hacemos, pero lo que sí es verdad es que la dichosa pandemia nos está marcando la vida y vamos a ver cómo lo decidimos. El ayuntamiento siempre está dispuesto en este tema, aunque ya siempre aprovecho la ocasión para decir que nunca son las ayudas. Lo más importante es que esas ayudas vengan y lo antes posible, que no nos vengan luego ayudas póstumas, pero lo que sí es verdad es que hay un hilo muy directo y siempre hay una preocupación constante por parte de la concejalía, por parte de la concejala de Julia, en cuanto al tema de los problemas que tiene el comercio. Pero es que paliar las pérdidas, como tú has dicho, o hacer más ventas, bueno, el comercio que son 40 o 50 metros, reuniendo las medidas de seguridad, ¿cuántas ventas puede hacer? ¿Cuánto puede contemplar? En rebajas estamos, vamos a ver qué es lo que dice el comercio, a ver si los podemos reunir a través de llamadas telemáticas o conversaciones vía telefónica, o yo que me pasaré por los comercios, y vamos a ver si de aquí a febrero o primeros de marzo podemos celebrar algo vía comercio, pero sin quitarle lo que es el encanto y lo que es esa famosa Feria del Stock de Valdepeñas, que ha tenido nombradía a nivel local, comarcal y nacional.
y bueno, por hacer de la necesidad virtud, estamos confinados a nivel perimetral y el pequeño comercio tiene permiso para seguir trabajando. Podemos acercarnos más que nunca a comprar, ¿no?, en el pequeño comercio, y no, ahora que no tenemos ni siquiera permiso para acudir a grandes superficies. Sí, yo una vez más hago un llamamiento, o sea, desde que estalló la pandemia, allá por 1 de marzo, 14 de marzo, yo he hecho siempre una defensa a ultranza, bueno, y como no podía ser de otra manera, reunimos todas las condiciones higiénico-sanitarias, se están guardando las distancias, se están haciendo grandes descuentos hasta un 75%, se están dando 2 piezas por una, o sea, que quiero decir que el comercio está a tope. Lo que pasa que es, bueno, es lo que no podemos combatir nosotros como comerciantes y como empresarios, es el tema del miedo, el miedo personal que hay, pues a lo mejor pues a ir al comercio, o al no tener esa paciencia de esperar un poquitín mientras se están atendiendo a otra persona, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí es verdad es que es tan difícil, porque lo que acordamos hoy, a lo mejor para mañana no nos vale, y tú que estás en los medios de comunicación lo sabes, que lo que se acuerda hoy o lo que se ve hoy, o hoy se va a celebrar una cosa que tiene fecha para mañana o para pasado, y al final la pandemia es la que va marcando el ritmo del trabajo y del comercio. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. A ver si tenemos suerte. Con la llegada de la vacuna, pues para mediados de año está prácticamente el 60 o el 70% de la gente vacunada, hay menos miedo a salir, pero que no tengan miedo, no hay que tener ese miedo, porque el comercio reúne todas las condiciones higiénico-sanitarias. Y en cuanto a precios, las rebajas ya están, hemos estado prácticamente todo el año en rebajas, pero las rebajas ya están ahí, de un 50, de un 60, un 70%, y bueno, pues vamos a ver si hay suerte y el comercio poquito a poco puede ir levantando la cabeza, que lo tenemos muy difícil. Muchas gracias, Jesús. Pues gracias a ti. Bueno, como ya sabemos, en las fechas próximas, en un estado de normalidad, se hubiera realizado la Feria del Stock a final de febrero o principios de marzo. Entonces, en las continuas reuniones que se mantienen con la Asociación Valdepeñas Comercial, a través de su presidente Jesús Merlo, estuvimos hablando de que, claro, en esta situación no se podía realizar la Feria del Stock como todos los años, puesto que bueno, no es momento para juntar un montón de gente en el pabellón ferial. Además, es una de las ferias que más públicos hay y que más expositores tiene. Entonces yo le propuse que se podría hacer algo en los propios establecimientos para que ellos pudieran sacar el stock y finalizar una campaña de invierno que está siendo muy mala para ellos. Esto se le propuso antes de que nos reforzaran las medidas y que se cerrara la hostelería y que no pudiera venir la gente de los comercios, de los pueblos de alrededor. Él lo aceptó con agrado, me dijo que iba a hablar con la asamblea de su asociación y que bueno, que en un próximo futuro pues que nos podríamos de acuerdo para realizar alguna actividad de apoyo al pequeño comercio. A la fecha de hoy, con las medidas nuevas, pues supongo que lo que se hará será retrasar esta iniciativa, pero sí que estamos dispuestos a apoyar al comercio de la manera que sea, y si no puede ser una feria del stock como cualquier otro año, pues realizar alguna actividad que a ellos les beneficie. ¿No se les escapa desde el ayuntamiento el poder apoyar la organización de una feria del stock inclusive en verano? Sí, o sea, yo ya hablé con Jesús y dijimos que las fechas estaban abiertas y que si la feria del stock se tenía que realizar a final de año o una vez pasado el verano, cuando todas las medidas higiénico-sanitarias pues se hubieran relajado de alguna forma. Las enfermeras y los enfermeros son el primer contacto que tienen los pacientes COVID cuando son diagnosticados. Ellas les hacen la prueba, pero además atienden diariamente a todos los que necesitan ingreso, por no olvidar que desde diciembre son las encargadas de inyectar la vacuna desplazándose a las residencias. Ahora mismo son el bien más preciado y más escaso. Nosotros la información, desde la primera ola, el principio de la pandemia, faltan enfermeras, las bolsas de trabajo se agotaron, y de hecho muchas de las gerencias hicieron llamamiento a través de email para recibir currículum de cualquier enfermera que estuviera disponible para trabajar. Entonces se ha notado una falta de enfermeras porque han hecho falta más debido a que teníamos ya una carencia de enfermeras, como venimos demandando en SASE ya muchos años, y hacen falta enfermeras. Entonces, para un futuro ya hemos pedido un aumento de las plazas en las universidades, con cartas al decano y al rector y a la decana, de un aumento de las plazas de enfermería.
debido a eso, de que hacen falta enfermeras ahora y harán falta en un futuro, porque queremos más enfermeras en los centros sanitarios, hospitales, centros de salud, la enfermera escolar y sobre todo aumentar en los centros sociosanitarios donde la carencia se ha visto que es mayor. Y esa es una buena solución, pero en el largo plazo. En el corto plazo el paro es cero. ¿Y cuál es la opción que se puede repetir? La opción esta de que pueda trabajar gente, ejercer, que no tenga todavía la carrera finalizada. Claro, en la primera ola, alumnos de cuarto trabajaron en los centros sanitarios, pero siempre fue una situación excepcional, ya que fueron contratados como auxilio sanitario, siempre supervisados y tutelados por una enfermera que sí que estaba titulada, porque no es propio que un alumno de cuarto trabaje como enfermero. Fue eso, un contrato excepcional. ¿Y ante esta situación se va a volver a repetir esa excepción? En principio, ahora mismo nosotros no hemos oído nada y no nos han comentado. Esperemos que no lleguemos a tanto. Ahora mismo, como hablábamos, hay paro cero en enfermería, todas están trabajando y puede ser cuestión de reubicar las que están contratadas, que tienen contrato hasta el 30 de abril. Pero todas las que están trabajando también conocéis la saturación que tienen de carga de trabajo, ¿no? Sí, porque ahora se ha juntado, pues eso, la tercera ola, el aumento de las camas de UCI, el aumento de los ingresos, aparte de la vacunación, que claro, las enfermeras están haciendo cargo de la vacunación contra el COVID. Claro, y en esa coordinación residencia-centro de salud, que es de donde en puntos concretos de nuestra provincia vemos que hay algún tipo de problema, ¿vosotros qué opciones veis para solventarlo? A ver, los enfermeros de centro de salud están siempre en contacto con las residencias. En el caso de que necesitaran algo, pues cuentan con el apoyo del equipo de atención primaria de su centro de salud de referencia. Y así lo están haciendo, por lo que nos consta en muchos de los casos. Claro, el problema es que parte de la responsabilidad que tienen las residencias de contratar personal no es que no la quieran llevar a cabo, sino que no tienen a quién llamar porque no hay bolsas. Entonces llaman a los centros de salud porque en este sentido también son ciudadanos los residentes y tienen derecho a un servicio de sanidad pública. Claro, exacto. Sabemos que hay en centros de salud que al no haber disponibilidad de enfermera o baja disponibilidad de enfermeras en los centros, se acercan pues para colaborar en tareas de curas, medicación, etcétera, y son ellos los que se están encargando de la residencia. Y para desahogar un poco esta situación, ¿vosotros qué opinión tenéis de que la vacunación no solo la lleven a cabo las enfermeras, sino que ayude el ejército, ayude personal que está jubilado? ¿Qué opinión os merece al sindicato? Nosotros pensamos que eso es una función específica de enfermería, vacunar. Toda la ayuda sería bienvenida, pero siempre con profesionales cualificados y que tuvieran la formación necesaria como la tiene la enfermera. Claro, porque si un estudiante, no sé si de tercero o cuarto, en ese sentido como auxiliar, sí que podría llevar a cabo esa función, ¿ya tiene los conocimientos necesarios? Las funciones de auxilio sanitario no venían reflejado porque, claro, eso es una inyección de una carga, de un medicamento, y ellos no estarían autorizados como auxilio sanitario. Sería, como hemos comentado antes, una medida excepcional que no sabemos si llegará, esperemos que no, pero que sería esa función. En principio entiendo que no la podrían hacer, o por lo menos sin supervisión. Que vuelvan a ejercer los que sí lo hicieron en su día y, bueno, pues por jubilación o por otras razones ahora mismo no están ejerciendo, pero ya te digo, para desahogar a los compañeros. Durante el estado de alarma hubo compañeros igual que se reengancharon, tanto en la categoría de enfermera como en otras categorías, y bueno, podría ser una solución. Porque ahora mismo vosotros os habéis puesto, o alguien se ha puesto en contacto con el sindicato porque la situación, o los enfermeros hayan ya llegado a una situación límite, o no habéis tenido contacto con las administraciones y los responsables. Ahora mismo, de momento, no. Sabemos que están subiendo mucho los casos, están subiendo los ingresos, y sabremos que los hospitales pues están haciendo todo lo posible por aumentar camas de UCI con el personal cualificado. El problema de que no haber bolsa, pues en algunos hospitales están redistribuyendo los enfermeros y adaptándolos a las zonas donde hacen más falta. Y supongo que también estará teniendo incidencia los propios contagios en el personal de enfermería que está en activo, que en determinadas las bajas se están acumulando, ¿no? Claro, sí, en algunos sitios, pues eso, aunque solo sea el aislamiento durante los 10 días después de un contacto o incluso desde la realización de una prueba,
pues claro, eso merma también las plantillas de todas las categorías y de la enfermería también, claro. Porque los protocolos sí que difieren un poco entre los días. Ahora mismo está establecido que aunque no seas positivo, un personal sanitario tiene que guardar la cuarentena que guardamos un ciudadano cuando has tenido contacto, a pesar de no ser positivo, que te hacen quedarte 10 días por si en ese momento el resultado no es... Sí, y además antes de incorporarte a trabajar tienes que tener una prueba negativa de PCR o incluso de una prueba de una serología donde diga que tienes anticuerpos, si no, no te puedes incorporar a trabajar. Claro, y esas pruebas se están realizando con regularidad, o sea, el sindicato tiene constancia de que en esa celeridad de que necesitan ya enfermeros se esté haciendo el control que se debe. Sí, el control se está realizando, de hecho no se incorpora, hay gente... Eso en la primera ola sobre todo, ahora hay menos porque claro, la cantidad de profesionales aislados es menor que en la primera ola, pero hay gente que se encuentra bien y quiere incorporarse a trabajar y hasta que no tiene sus controles adecuados no se incorpora. Pero sí que Castilla-La Mancha está siendo una de las regiones que mayor porcentaje de vacunación está llevando a cabo. O sea, por un lado tenemos falta de enfermeros, pero parece que estamos respondiendo. ¿Cómo se puede explicar ese...? Yo creo que los profesionales que están vacunando, que son los enfermeros, aquí por ejemplo en Ciudad Real Capital, están vacunando de lunes a viernes, incluidos los fines de semana, y entonces se están poniendo al día con todos los centros sociosanitarios, que eran el primer grupo de vacunación, eran centros sociosanitarios, tanto los residentes como el personal, y a partir de mañana en algunas gerencias y del lunes en el otro 99% van a empezar a vacunar a todos los profesionales sanitarios de los centros hospitalarios y de primaria. Y esos grupos que se crean de personal sanitario itinerante que va vacunando, entiendo que sale de algún sitio y no se le sustituye, ¿no? ¿O cómo se ha establecido ese protocolo? Ahora mismo se forman grupos, normalmente son coordinadores de los centros sociosanitarios con apoyo de los equipos de atención primaria. La mayoría de las consultas de primaria que se quedan libres sí que las están cubriendo porque tienen personal de refuerzo y entonces sí se están cubriendo, exceptuando pues algún caso puntual de algún aislamiento de algún profesional, etcétera. Pero se está realizando eso, la vacunación con equipos de sociosanitarios y equipos de atención primaria. Y en referencia también a esa saturación de trabajo que te comentaba, no hay paro en la enfermería, pero lo que tampoco hay son días libres. Las enfermeras no se están pudiendo coger esas vacaciones ni días libres porque no hay quien les sustituya. También nos ha llegado a nosotros, no sé qué nos podéis decir. Claro, mientras ha estado la situación bien, pues han podido ir cubriendo pues eso, con el exceso de plantilla un poco, entre comillas, que había, que era un exceso de plantilla puntual porque estaba bien la situación y se han podido cubrir. Ahora mismo es verdad que en muchos sitios habían suspendido los LDs que habían pendientes. La Administración se ha comprometido a alargar el periodo para que lo puedan disfrutar lo antes posible. Vale, pues ya por último entonces, vosotros habéis tomado iniciativa, ya que nadie de momento se ha puesto en contacto por esta situación, ¿o sabéis de algún punto concreto que esté peor en la provincia por esta falta de personal de enfermeras? Ahora mismo, pues ya te digo que como estamos entrando en la tercera ola, a ver, el sindicato tiene muchas acciones emprendidas siempre para aumentar las plantillas. El Congreso ya ha aprobado nuestra ILP de aumentar las plantillas de enfermería, ya que son una de las más bajas de toda Europa. Aparte del aumento de plazas de enfermería, se ha comentado con el Gobierno el plan retorno de todas las enfermeras que se nos han ido al extranjero. Pues aquí habría que mejorar las condiciones laborales de las enfermeras, una mayor estabilidad, porque hay muchas que se han ido al extranjero buscando eso, una estabilidad que aquí no tienen, y todas esas enfermeras españolas pues podrían volver a reforzar nuestro sistema nacional de salud, que al final es lo que todos queremos, tener un sistema nacional de salud fuerte con enfermeras y que los pacientes y nuestros ciudadanos estén lo mejor cuidados posible. Pues ojalá sea así, Sara. Muchísimas gracias por habernos atendido y a ver si la próxima vez que hablemos sea porque se ha solucionado esta carencia. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti.
que cuando hay más volumen de consumo eléctrico, como está siendo en estos días, por las circunstancias de la borrasca Filomena, pues se incrementa el importe de las facturas. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Tiene varias explicaciones. Hay una fundamental, y es que al final el consumidor paga más, eso está claro. Por otra parte, la generación eléctrica tiene unos horarios, igual que la facturación. Las renovables, llámese eólicas o solares, por ejemplo, los días nublados, y si no hace viento, pues dan mucha menos energía. Hay que tirar de los pantanos, de la hidráulica. La hidráulica también pues ha tenido unos años, y sí, ahora con las nieves probablemente acabe el agua en los pantanos. En fin, hay una serie de la energía eléctrica se provee básicamente hidráulica, eólica, solar, la nuclear y la de ciclo combinado. Salvo que hay alguna planta que hay por ahí experimental que está quemando algo de pelen o algo así. Pero y las de carbón que se están desechando ya, la mayoría, prácticamente ya quedan muy pocas funcionando. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo, al fallar en un momento determinado, tú tienes una demanda más alta, por una parte por el frío, y bueno, y no es más alta todavía porque mucha industria está paralizada con todo el tema del COVID. Pero aún así el consumo doméstico, el de las viviendas, pues, y bueno, las viviendas y los locales, porque todo el mundo necesita más calefacción ahora mismo, llámese gas o electricidad. Pues eso da lugar a que toda esa energía que se produce se creó unas subastas donde la gente compra y van marcando un precio, un poco como si fuera la bolsa. La bolsa, la acción tiene un valor nominal, pero luego se compra y se vende a un precio determinado. Y la bolsa sube o baja. Y es lo que le pasa al mercado eléctrico. Estos días, bueno, pues se ha juntado toda esta situación, y además inclusive que te cobren la luz un poco más cara, y si encima eres de los que te ha tocado no tener luz, porque mucha gente ha habido averías, ni se sabe, porque este temporal, aquí en Valdepeñas hemos tenido suerte, cayó una poca nieve, cayó sobre mojado, se descongeló y estamos viviendo con temperaturas bajas, pero ni sombra de lo que estamos viviendo en Toledo, que estamos allí a pie de obra. Y no digamos lo de Madrid, que sale en la televisión todos los días. Pues todo eso lleva a que la luz tenga esas puntas. ¿Qué problema hay? Pues yo creo que hay un problema básico, que es el de este país. Toda la legislación eléctrica nunca se ha hecho por consenso. Aparte de que las compañías eléctricas pues también defienden sus derechos. Pero los legisladores o los políticos, aunque se llame legisladores, en vez de llegar a un acuerdo y crear una ley, prefieren estar tirándose los trastos cada X tiempo, que cuando Rajoy, en la época de Rajoy subió el 8%, que ahí tampoco interviene el gobierno, es un mercado abierto y libre. Pues ahora subió un 20 y tantos. Claro, lo que decían aquellos, ahora que están gobernando, pues se les vuelve. Pero que esto es un toma y daca. Pasa como con la ley de enseñanza. Tenemos ya no sé cuántas leyes de enseñanza, 8 o 9, y ninguna ha llegado a terminar. Yo no conozco ninguna promoción que haya empezado con una ley y haya acabado con la misma. Entonces yo creo que falta, pero diálogo de verdad. No eso de decir, es que no dialoga. El diálogo es voluntad. Hombre, te lo dice alguien que ha trabajado bastante dialogando con los sindicatos y con los gobiernos, pero porque había voluntad de diálogo. El diálogo, para lucirse, no tiene mérito, o sea, ni tiene mérito ni frutos. ¿Y qué pasa? Pues porque cuando cambie el gobierno, pues tenemos otra ley de educación y la electricidad seguirá por su camino. Entonces lo suyo sería que crearan una legislación en la que todo el mundo tenga sus derechos y sus beneficios. Las compañías eléctricas tienen que tener sus beneficios porque ahí hay unos accionistas que han puesto un dinero y son empresas que están hechas. Las empresas no son ONGs,
ni ser hermanitas de la caridad, eso están para ganar dinero. Lo único que hay que hacer es regular eso de tal manera que el abonado o el consumidor pueda pagar un recibo que sea lo más justo posible. Eso se hace a través de una ley, pero una ley que se consensúe, porque las compañías no pueden estar pendientes cada 3x2 de quién entra, de quién sale a gobernar. Y yo creo que lo que hace falta es cambiar la ley, pero no con los Twitter y con todas estas tonterías y postureos que se están haciendo. Porque ahora mismo, por ejemplo, pocos han salido a dar la cara de los que la criticaban hace unos años. Y los mismos que los criticaron, pues ahora están criticando. Bueno, pero un país no se construye con críticas. Las críticas son positivas pero innecesarias, pero un país se construye con diálogo y con hechos y con leyes. Y yo creo que estamos en ese vacío. Y el hecho de que el IVA se rebaje, ¿sería aportar alguna solución? Hombre, el IVA es un impuesto que va al final de todo el recibo. Si tú le quitas un 10%, vos le has quitado un 10% del recibo. Es un arma más. El recibo tiene muchos apartados, como hablábamos antes, inclusive es muy difícil de digerir para el consumidor la composición del recibo, porque tiene bastantes apartados. Creo que sin lugar a dudas tendría que ser más claro, o poner impuestos y ya está, pues porque van cargándole al recibo una serie, pero está la cuota de potencia, que es lo que tienes contratado, el consumo, y luego hay unos cuantos apartados de distintas leyes que recaen sobre el recibo. Yo creo que en ese sentido bajar el IVA supone dinero, como con las mascarillas, pero lo de la mascarilla yo creo que fue más el efecto psicológico, porque cuánto nos estamos ahorrando en cada mascarilla desde que bajaron el IVA. Sí, es un dinero, pero como sirve para el debate y para la batalla política, y el tema de la luz, yo creo que lo que hay que hacer es buscar un mecanismo que no cree controversia, que la gente pague justamente lo que tiene que pagar, al amparo de una ley, pero que sea pactada y que sea para 10 o 15 años. Hombre, que si cambian los sectores, aquí por ejemplo ahora mismo el tema de renovables, por el tema de la ecología y del medio ambiente, pues va a tener mucho recorrido, y eso hará que evolucione por lo que es la generación de energía y el precio. Pero mientras tanto, bueno, pues de alguna manera, y luego también pues que no se haga batalla política con cosas que son necesarias. Y si se tienen ideas claras y se pueden aportar mejoras puntuales, que lo hagan. Pero está tirándose los tractos a costa del recibo de la luz, bueno, y al día siguiente de lo que haga falta. Porque, por ejemplo, el gas también ha subido muchísimo y si te das cuenta no ha salido en ningún sitio. Ya. O sea que, yo qué sé, creo que han calentado mucho el ambiente en momentos muy fríos.